Bienvenidos a Terror Abismal, donde lo cotidiano se tiñe de sombras y cada rincón esconde un secreto mortal. Hoy les traigo 4 relatos que erizarán tu piel. La sombra del callejón olvidado. Andrés descubre una secta urbana y lucha por recuperar la parte de su sombra arrancada en plena noche lluviosa. El eco de las farolas apagadas. María se interna en túneles bajo el rosedal para liberar voces infantiles atrapadas en la penumbra. La mirada tras el escaparate. Sofía afronta a un espíritu atrapado tras el cristal polvoriento de una botica clausurada. El susurro del zaguán. Valeria desvela un retablo maldito y libera el eco de una niña desaparecida desde 1892. Si eres amante del misterio y el terror visceral, suscríbete, activa la campanita y dale like. ¿Te atreves a acompañarme en este viaje al abismo? Deja tu comentario y cuéntame cuál te erizó más. La sombra del callejón olvidado. Me llamo Andrés Morales y nunca imaginé que aquel regreso rutinario a mi barrio se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Aquel barrio de calles estrechas, fachadas desconchadas y faroles oxidados era mi refugio de infancia, pero el 12 de octubre de 2024 lo transformó en un laberinto de miedo y enigmas. Esa noche, al caer la lluvia, salí de la casa de mi tía Luisa con la nariz aún impregnada del olor a guiso de res. Caminé por la avenida central, donde los locales vacíos acumulaban charcos y el eco de mis pasos resonaba en las paredes amarillentas. En el semáforo en ruinas, la luz verde se quedó fija, como hipnotizando a quienes esperaban cruzar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí atajar por el callejón de la Casita Rota, una vieja casa de tabiques desalineados y rejas torcidas. Desde niño escuché historias de ruidos extraños y voces susurrantes entre sus muros agrietados, pero aquella vez todo estaba inusualmente silencioso. Avancé con cautela, apoyándome en la pared erizada de grafitis que, con tinta negra, aludían a nombres que nadie quería recordar. A mitad del pasillo vi un objeto, un muñeco de trapo colocado sobre un cajón de madera podrida. Tenía un ojo de vidrio astillado y la ropa raída, como si alguien lo hubiera abandonado apresuradamente. Lo más perturbador fue la sonrisa cosida con hilo rojo, parecía una amenaza. Mi corazón latía con fuerza y me costaba respirar. Continué adelante, convencido de que era alguna broma de chavales, hasta que escuché un murmullo, apenas un suspiro, junto al estanque de aceite derramado en el suelo. Andrés, me llamó una voz grave. Giré con el alma en vilo, pero no vi a nadie. Solo el reflejo plateado de la lluvia en los charcos. Decidí ignorarlo y acelerar el paso. Unos metros más allá, el callejón se dividía en 2 ramales oscuros, uno conducía a las antiguas cocheras abandonadas, otro a un portal con el dintel hundido. Elegí el segundo, aunque un presentimiento me decía que debía dar la vuelta. Al cruzar el umbral, vi una figura delgada encorvada frente a un ventanal sin cristal. Sus dedos largos y huesudos trazaban símbolos en el polvo del suelo. Al percatarse de mi presencia, se giró despacio. No tenía rostro, solo una superficie lisa y blanquecina donde debía estar la cara. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. Sentí que un frío punzante me calaba hasta los huesos. La figura levantó una mano y, con un movimiento pausado, dibujó en el aire las mismas siglas que había visto en los grafitis, S.O. Supe entonces que aludían a la Sociedad del Olvido, una secta urbana que, decían, raptaba a los curiosos para convertirlos en sombras errantes. Di media vuelta y salí corriendo, tropezando con una piedra suelta. El silencio se rompía con el golpeteo de mi corazón. Cuando alcancé la puerta principal, vi en la farola sucia una silueta alargada que me seguía con lentitud imposible. Era como si mi sombra hubiera cobrado vida propia. Llegué temblando a la casa de mi tía. Con las manos empapadas de sudor, golpeé la puerta. Luisa me abrió, sorprendida por mi aspecto desaliñado y los ojos inyectados de terror. Le conté todo al calor de la estufa, entre sollozos, mientras ella sujetaba mi mano con fuerza. Saqué el muñeco de trapo del bolsillo, sus ojos de vidrio parecían brillar con un fulgor siniestro.
Decidí devolverme al sitio al amanecer, acompañado de mi amigo Carlos, para descifrar los símbolos y clausurar ese portal. A las 6 en punto, el agua del cielo ya no caía, pero la atmósfera olía a muerte reciente. Siguiendo el rastro de pasos de la noche anterior, hallamos una tabla con marcas idénticas a las del callejón, clavada en una pared. Carlos, con voz temblorosa, leyó en voz alta: quien desvele nuestro secreto pagará con su sombra. Sentí un escalofrío, pero era mi oportunidad de acabar con aquello. Utilizamos sal gruesa para trazar un círculo alrededor del portal y, con la última luz del alba, pronuncié las palabras que había encontrado en un cuaderno olvidado en la biblioteca municipal. Umbra contra umbra, clausura vincula. Un estallido de viento sacudió el barrio, las farolas parpadearon y las puertas de los locales se abrieron y cerraron. El muñeco de trapo, colocado en el umbral, se deshizo en polvo y sus restos se elevaron como ceniza al cielo. La figura blanquecina, atrapada entre dimensiones, se desvaneció con un lamento que retumbó en mis oídos. El silencio volvió, pero esta vez fue un alivio. Las calles, mojadas y vacías, parecían respirar otra vez. Carlos y yo salimos del círculo. Confirmé con el rabillo del ojo que mi sombra, esa que la noche anterior había cobrado vida, descansaba inmóvil a mis pies. Regresé a casa de mi tía, agotado pero tranquilo. Aquella mañana el barrio recuperó la calma, los vecinos encendieron sus puestos y los niños volvieron a jugar. Yo guardé el cuaderno y la sal en una caja metálica sellada, por si alguna vez volvía a temblar la penumbra. Hoy sé que la sociedad del olvido dejó de acechar esas paredes. La sombra robada retornó a mi cuerpo, y con ella, la certeza de que en cada rincón de aquel barrio habita un misterio dispuesto a devorarnos si nos atrevemos a indagar. Pero también aprendí que, con valor y antiguos conjuros, es posible sellar la oscuridad y recuperar la luz. El eco de las farolas apagadas. Me llamo María Rivera y hasta hace unas semanas creía que mi barrio, el Rosedal, era un lugar apacible donde crecí feliz. Sin embargo, el 3 de noviembre de 2024 descubrí que sus rincones guardaban un secreto tan oscuro como el corazón de la noche. Aquella tarde salí de la escuela con mi mochila al hombro. El cielo tenía un tono violeta y el viento movía los pétalos marchitos de los rosales que daban nombre a la calle. Pasé frente al kiosco de don Javier, con su mostrador de madera astillada y los periódicos doblados en filas desordenadas. Al apoyarme para comprar un caramelo, noté que el vendedor me miraba con los ojos inusualmente brillantes, pero al sonreír, su gesto se tornó extraño, como si ocultara algo. Le dije buenas tardes y sentí un escalofrío recorriéndome la nuca. Continué mi camino por la acera agrietada. A mi derecha, la vieja iglesia con su campanario torcido proyectaba una sombra que parecía avanzar hacia mí. Llegué al parque central, donde el columpio de metal rechinaba sin viento y el tobogán tenía un rasguño profundo en el pasamanos. Observé esos detalles y algo en mi interior dijo, no estás sola. Me acerqué, y el ruido sordo del columpio moviéndose se detuvo en cuanto puse un pie dentro del círculo de gravilla. Un murmullo suave emergió detrás de mí. María, ven, mi nombre resonó con un eco profundo. Giré de golpe y vi a una niña de unos 8 años con un vestido blanco sucio, cubierta de polvo. Su cara estaba pálida como si nunca hubiera visto el sol. Al acercarme, noté que sus labios temblaban y no articulaba palabras, solo señalaba con dedos helados hacia el callejón junto al parque. Decidí ignorarla y seguir rumbo a mi casa, a pocos metros. Sin embargo, el cielo empezó a oscurecerse de un modo antinatural, las farolas del parque se apagaron en cadena dejando una franja de penumbra absoluta. Sentí el latido de mi corazón resonar en mis oídos. Entré en el callejón por instinto, aunque algo me gritaba que escapara. Allí, pintadas con aerosol carmesí en la pared, hallé las mismas letras, ELS. Retrocedí y escuché un golpe seco. Una pelota de cuero rodó hasta mis pies. La tomé y levanté la mirada. La niña de blanco estaba frente a mí, pero de pronto su figura se desvaneció como humo. Avancé con cautela.
A media altura, a mi izquierda, descubrí una trampilla de hierro, desgastada por el óxido, apenas cuadrada y apoyada en una esquina. Me arrodillé y, con esfuerzo, la alcé. Un hedor húmedo y podrido salió del interior. La luz de mi teléfono apenas alcanzaba a iluminar un estrecho túnel bajo la acera. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí me impulsó a descender. El techo estaba cubierto de raíces secas que goteaban agua fangosa, y las paredes tenían inscripciones talladas con cuchillo, nombres de niños, fechas incompletas y la palabra olvido. Recordé entonces la leyenda urbana de la entidad de la sombra, que susurraba en noches de luna nueva en el Rosedal, arrebatando voces y rostros de quienes se aventuraban más allá de lo permitido. Un crujido me sobresaltó. A mis espaldas, la trampilla se cerró sola con un estrépito metálico. El túnel se sumió en la más absoluta oscuridad. Mi respiración se aceleró y el miedo me paralizó. Saqué la pelota de mi mochila, la lancé con fuerza contra la pared opuesta, y el ruido abrió un eco que me indicó el final del pasillo. Avancé en tropel, palpando el suelo resbaladizo. De pronto, sentí el aliento gélido en mi nuca y un susurro: «Devuélvenos la luz». Giré con la linterna temblando en la mano y vi a varios niños, espectros de rostros vacíos, flotando en el aire. Tenían las manos alzadas, pidiendo ayuda. Uno, con el vestido deshilachado, me ofreció la pelota. Entendí que era su objeto perdido, la llave para liberarlos. Tomé la pelota y pronuncié en voz alta las palabras que la niña había escrito con tiza en el banco del parque. Lumen Veritas Libero. Un fulgor pálido brotó de la pelota, iluminando el túnel de blanco intenso. Las inscripciones en las paredes se desprendieron como polvo y las raíces se retiraron. Los fantasmas sonrieron y, uno a uno, desaparecieron en un suspiro de gratitud. La trampilla se alzó de nuevo, y la linterna marcó un halo de salida. Subí, cubriéndome la cara con una mano para no deslumbrarme. Al otro lado, el callejón estaba envuelto en la misma penumbra que antes, pero las farolas, al fin, se encendieron, proyectando un brillo tibio sobre el empedrado mojado. Por el rabillo del ojo vi la figura de la niña contemplándome. Al sonreír, sus ojos recuperaron color y, en un último gesto, pasó la mano por el aire como despidiéndose. Salí temblando hasta la puerta de mi casa. Mi madre, en el pasillo, me abrazó al notar mi palidez. Le conté todo entre sollozos. Ese mismo día, junto al kiosco, don Javier me entregó una carta en sobres de pergamino con tinta roja: «Guardad la pelota. La luz siempre vencerá». En su interior había un mapa antiguo de túneles bajo el Rosedal y el registro de nombres olvidados. Hoy, los niños del barrio juegan sin miedo, las farolas no fallan y el columpio solo se mueve con la brisa. Yo guardo la pelota en mi mesita de noche, recordándome que en la oscuridad podemos hallar a quienes permanecen atrapados y, con un destello de valentía, traerlos de vuelta. El eco de las farolas apagadas se ha silenciado para siempre. La mirada tras el escaparate. Me llamo Sofía Álvarez y esta es la historia de la noche en que algo vivo se escondió tras un cristal. Hasta ese día, mi barrio, un entramado de calles empedradas, muros pintados de colores desvaídos y farolas de luz amarilla, me brindaba paz tras mis jornadas de trabajo en la librería del centro. Pero el 18 de diciembre de 2024, todo cambió. Esa tarde, salí de madrugada de la librería. Afuera, el aire olía a humedad y a hojarasca quemada. Crucé la plaza principal, donde se alzaba la fuente de piedra con musgo verde acumulado entre las grietas. A un costado, el kiosco de don Ernesto, siempre cerrado y cubierto de carteles amarillentos, parecía más silencioso que nunca. Sentí un escalofrío al pasar junto a él, como si un aliento gélido rozara mi nuca. Tomé la calle de San Cipriano para volver a casa. Un perro callejero, flaco y de mirada triste, me siguió a media distancia. Al principio lo ignoré, pero luego se detuvo frente a un viejo escaparate, la botica Santa Lucía, clausurada años atrás, con los cristales cubiertos de polvo. En los estantes, tras el vidrio, brillaban objetos polvorientos: un frasco de poción verde,
un puñado de cucharas oxidadas y un espejo diminuto enmarcado en metal dorado. El perro ladró suavemente y, para mi sorpresa, el cristal del escaparate vibró con un tintineo. Di un paso atrás. Casi empujada por la curiosidad, me acerqué de nuevo. Fue entonces que lo vi. En el reflejo, no aparecía mi propia silueta, sino la figura de un niño que alzó la mano con los dedos extendidos. Su rostro estaba cubierto de barro, y unos ojos hundidos me observaban con suprema tristeza. Me llevé la mano al pecho al notar el ritmo acelerado de mi pulso. El perro soltó un aullido breve y luego guardó silencio. Quise apartarme, pero mis pies no respondían. El reflejo se movía independientemente de mis gestos. El niño pasó la palma de la mano por el cristal desde adentro, dejando un surco brillante en el polvo. Sentí un tirón en el interior de mi mente, como si él pidiera auxilio. Respiré hondo y alcé la voz para preguntarle su nombre. Pero de la nada vino un susurro, apenas un hilo de voz: «Ayúdame». El eco de esa voz se extendió por la calle desierta. Entonces, los faroles parpadearon. En la penumbra, divisé a dos personas encapuchadas subiendo por la acera. Se detuvieron frente al escaparate, recitaron algo en voz baja y colocaron una vela negra sobre el mostrador interior. Las llamas titilaron, haciendo danzar sombras sobre el cristal. El niño levantó una ceja, como si se sorprendiera de mi presencia. Las figuras encapuchadas se alejarían sin mirarme, cruzando la calle, desvaneciéndose casi con la misma ligereza con que habían llegado. El perro lamió mi mano. Tomé coraje, abrí con fuerza la vieja puerta de la botica y, tras soltar un chirrido, cedió 1 centímetro. Inhalé aire viciado de polvo y medicinas rancias. Dentro, el aire era helado, un frío intenso calaba en mis huesos. Avancé lentamente, alumbrándome con la linterna del celular. Al fondo, vi el espejo diminuto al que el perro se acercó y empezó a gruñir. En su superficie, la imagen del niño aparecía a cada paso que daba. Ahora estaba de pie, apoyado contra la pared, con el barro seco formando grietas en su rostro. Me detuve ante un antiguo mostrador de mármol resquebrajado. Sobre él había un libro encuadernado en piel, de tapa gruesa y sin título visible. Lo abrí y leí unas palabras escritas con tinta oscura. Entre reflejos y cristales, la mirada se convierte en llave. Solo quien comparta tu nombre quebrará la prisión de plata. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé en el niño, en sus labios agrietados por el barro. Le susurré: «Sofía». Y luego, temblando, añadí: «Sofía Álvarez». El libro crujió como si sus páginas se movieran solas. De pronto, sentí una presión en el bolsillo, el espejo diminuto. Lo sostuve frente a mí y en su superficie vi mi reflejo junto al del niño, tan nítido como si estuviéramos uno al lado del otro. Di un paso atrás. El perro retrocedió también y mostró los colmillos, alerta. Respiré hondo y observé el marco metálico del espejo. Tenía grabada una inscripción casi imperceptible, apenas legible bajo la luz de mi teléfono. Rota facies, rota vincula. Entendí que debía romperlo para liberar al niño atrapado. Encontré una vieja piqueta junto a un árbol de botellas vacías. La alcé con ambas manos y la estrellé contra el cristal. El espejo se astilló con un chasquido seco. Un destello de luz blanca inundó la estancia. La figura del niño sonrió con alivio y, con un suspiro suave, sus labios murmuraron: «Gracias». Luego se desvaneció como humo disuelto al viento. La botica quedó en silencio. El libro cayó al suelo y sus páginas se cerraron solas. El polvo volvió a asentarse, como si nada hubiera ocurrido. Abrí la puerta y salí corriendo, con el perro a mi lado. Afuera, las farolas funcionaban con normalidad y la plaza estaba tan tranquila que parecía otra. Me arrodillé y acaricié al perro, cuyo pelaje era suave y cálido. Al llegar a casa, guardé el espejo roto y el libro en una caja metálica. Esa noche no dormí, pensando en los susurros y en la mirada del niño.
A la mañana siguiente, consulté en el archivo municipal, no había registros de la botica Santa Lucía después de 1976, y menos de pacientes o accidentes. Tampoco encontré un niño desaparecido con las características que vi. Hoy, cada vez que paso por la botica, solo veo un escaparate vacío y muebles polvorientos. El perro de mirada triste nunca volvió, pero a veces siento su presencia a mi lado. Sé que liberé una sombra atrapada y que, en un reflejo, existe un mundo donde los olvidados aguardan ayuda. Desde entonces, al cruzar cualquier cristal, pronuncio mi nombre en silencio, por si alguien necesita mi voz para romper su prisión de plata. El susurro del zaguán. Me llamo Valeria Ortiz y siempre pensé que mi barrio, La Campanela, era tranquilo, lleno de risas de niños y aromas de pan recién horneado. Pero el 22 de enero de 2025 descubrí que bajo su apariencia apacible latía un misterio oscuro que casi me cuesta la vida. Esa noche salí de la casa de mi abuela a eso de las 10. El frío cortaba la piel como papel afilado y el viento llevaba un leve olor a tierra mojada por la llovizna de la tarde. Atravesé la calle del Arco, donde los faroles amarillos parpadeaban, proyectando sombras que danzaban en los muros encalados. Me puse la bufanda al cuello y apuré el paso. Mi casa quedaba a pocas cuadras, pero esa distancia se sintió interminable. Al doblar por la callejón de los peregrinos, noté algo extraño. La verja oxidada de la vieja casona de doña Elvira estaba entreabierta. Desde niña escuché historias de ruidos de cadenas y lamentos tras esos muros desgastados, pero nunca imaginé toparme con la puerta abierta. Un escalofrío me recorrió la nuca. Pensé en mi abuela esperándome con el té caliente y seguí adelante, sin atreverme a mirar hacia atrás. De pronto, un murmullo suave emergió del pasaje. Era como un susurro colectivo, voces susurrantes que repetían mi nombre, Valeria. Me detuve en seco, mi corazón golpeaba el pecho con fuerza. Volteé y vi la verja moviéndose con lentitud, como si una mano invisible la empujara. El hedor a humedad y madera podrida flotaba en el aire. Decidí acercarme, atraída por una mezcla de miedo y curiosidad. Empujé la verja y el chirrido metálico resonó en la noche. El zaguán de la casona estaba cubierto de polvo y hojas secas. En la pared frente a mí, un retablo antiguo mostraba a un arcángel con alas extensas, pero sus ojos parecían seguirme con una mirada cansada. Avancé con cautela y en el suelo vi huellas de barro que no coincidían con las mías. Cada paso me helaba las venas, pero seguí. Llegué a una estancia amplia y desordenada, muebles cubiertos por sábanas amarillentas, cuadros caídos, cristaleros con puertas abiertas. En el centro, un viejo baúl de cedro descansaba sobre un tapete deshilachado. Su tapa estaba entreabierta y de su interior brotaba una luz mortecina, tenue como la de una vela agonizando. Me acerqué en un susurro. ¿Quién está ahí? Nadie respondió, pero sentí un aliento helado en mi nuca y el murmullo de voces se intensificó. Con las manos temblorosas, abrí el baúl. Dentro había una muñeca de porcelana, vestida de encaje y con el pelo de hilo blanco. Su rostro era pálido, casi transparente, y uno de sus ojos de cristal estaba astillado. Al tocarla, la luz menguó y las voces se detuvieron. El ambiente pareció contener la respiración. Saqué la muñeca y, al hacerlo, algo cayó al suelo, un sobre envejecido con mi nombre escrito en tinta negra. Lo recogí y, bajo la luz de mi celular, leí apenas unas palabras. Libera el eco que habita en la penumbra. O serás prisionera para siempre. Un golpe sordo retumbó en la planta alta. Mi piel se erizó. Dejé caer la muñeca y el sobre y corrí hacia la escalera. Cada peldaño crujía a mi paso. Al llegar al descanso, vi una figura alta, encorvada, de espalda a mí. Su silueta se recortaba junto a un ventanal quebrado por donde entraba un rayo de luna. Quise gritar, pero las cuerdas vocales me fallaron. La figura alzó lentamente una mano huesuda y señaló el baúl. Con el corazón desbocado, retrocedí un paso y tropecé con la muñeca de porcelana.
Esta se deslizó por las escaleras, chocó contra un escalón y se hizo añicos. Un chillido agudo rasgó el aire, como si la misma muñeca gimiera, y la figura desapareció de un segundo a otro. Sentí una brisa gélida recorrer el pasillo, como si 1000 susurros escaparan de las grietas de las paredes. Arrastré los pies hasta la planta baja. El baúl estaba abierto de par en par, vacío salvo por un fragmento de espejo clavado en su interior. Su superficie reflejaba la luna con un brillo extraño, casi líquido. Me agaché y lo levanté, notando que mis dedos estaban pegajosos con una sustancia oscura. En el espejo vi mi reflejo, mis pupilas dilatadas, mi rostro pálido y detrás de mí, un arco de sombras trazaba la silueta de la figura encorvada. El miedo me paralizó, pero recordé el sobre. Busqué en mi bolso y lo saqué. Dentro había también una fotografía antigua de la casona, familiares posando con ropas decimonónicas. Entre ellos reconocí a una niña de ojos profundos, idénticos a los de la muñeca. Debía ser la hija de doña Elvira, desaparecida en 1892 según los vecinos. Comprendí que el eco que pedía liberación era el de aquella niña atrapada entre el tiempo y las sombras. Con voz temblorosa, pronuncié su nombre en voz alta, Lucía. Lentamente, el espejo se calentó en mis manos y su superficie se nubló. Apareció, como dibujado en niebla, el rostro de la niña. Sus labios murmuraron, «Gracia». Entonces, un relámpago de luz blanca estalló en el zaguán, los muebles crujieron, los cuadros se alzaron y el retablo del arcángel liberó un haz de luz que atravesó la estancia. La figura encorvada reapareció junto al ventanal, pero esta vez sus gestos eran suaves, casi agradecidos. Se desvaneció en un remolino de polvo, y la niña alzó una mano diminuta, sonriéndose. El espejo se quebró con un sonido seco, y sus fragmentos se esparcieron como luciérnagas. Un silencio profundo cayó sobre la casona. Salí corriendo sin mirar atrás, atravesé el callejón y cerré la verja con un portazo. Mi corazón siguió latiendo con fuerza mientras llegaba a casa de mi abuela. Entré y ella, con los ojos llenos de preocupación, me preguntó qué me había pasado. Solo atiné a abrazarla y a sollozar. Al día siguiente, regresé con la policía y unos peritos, pero la casona estaba vacía, no había baúl, ni muñeca, ni espejo. Solo el polvo revelaba que alguien había reordenado los muebles. Ni rastro de la fotografía. Pregunté a los vecinos, y nadie recordaba a la niña Lucía ni la historia de la familia de doña Elvira. Fue como si todo se hubiera borrado de la memoria del barrio. Hoy, cada vez que camino por la calle del Arco, siento que un susurro familiar me sigue, el eco de una niña libre al fin, regresando con el viento. Y sé que mientras conserve el fragmento de vidrio que guardé en un bolsillo secreto, su mirada me recordará que incluso en las sombras más densas hay un rayo de luz dispuesto a romper el silencio.